Bien, estamos entonces. Ahí va. Me he puesto yo, en lugar de ponerme la de hoy, ¿me prestas la tuya? Sí. El último día hablábamos de la desolación y cómo habría que discernirla. Hoy hablamos de la consolación, lo contrario de la desolación. El otro día nos vino muy bien pues ver todo aquello que significaba esos estados de ánimo que se llaman así en la vida espiritual la desolación. Entonces, la desolación es oscuridad en el alma, en el interior, y la consolación es luz en el alma, en el interior. Y es otro elemento muy importante del discernimiento por lo que sigue, ya que no debe darse por descontado que sea consolación cualquier cosa, puesto que se puede prestar a veces a equívocos, ¿no? Estoy muy contento porque me han dado una buena noticia y ya me parece que estoy consolado en el sentido espiritual y puede ser que no lo esté. Entonces, por eso requiere un discernimiento. No nos olvidemos nunca que el discernimiento lo hacen ustedes con mucha frecuencia cuando hacen un rico pastel y echan la harina en el cedazo. Y en el cedazo la ciernen y hacen un discernimiento de la harina. La buena cae abajo y lo malo se queda arriba. Lo malo lo botan y se quedan con lo bueno. Eso es el discernimiento espiritual también. Entonces, gracias. Ni con agua, ni con caramelo, ni con nada se me va. Ni con miel, ni con chocolate, ni nada. Entonces, hay que saber discernirla también. Debemos entender bien qué es la consolación, como tratamos de entender el otro día, y creo que lo entendimos muy bien, qué es la desolación. ¿Qué es la consolación espiritual? Es una experiencia, y lo he puesto en letra cursiva, de alegría interior. A veces uno puede estar externamente muy alegre, pero internamente desconsolado. Entonces, por eso hay que subrayar que es una experiencia de alegría interior que nos permite, fíjense, de dónde o hacia dónde va esa alegría. Nos permite ver la presencia de Dios en todas las cosas y en todas las gentes, y en todos, nos permite ver la presencia de Dios, es decir, nos va haciendo con natural el descubrir a Dios en todas las cosas que nos suceden, en las cosas que vemos, en las cosas, descubrir a Dios. Una alegría interior que refuerza dos virtudes fundamentales de las virtudes teologales, la fe y la esperanza. Y también la caridad, la capacidad de hacer el bien. Es decir, es un refuerzo muy fuerte de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La persona que vive la consolación no se rinde frente a las dificultades. Veíamos en la desolación que cualquier dificultad era ocasión de lamentos, de venirse abajo, de yo ya no puedo más. Cuando hay verdadera consolación, una no se rinde ante las dificultades. No es que desaparezcan las dificultades. Eso lo tenemos que tener muy claro. La fe no nos quita las dificultades. Nos da el punto de apoyo para superarlas.
Les decía, yo creo, el otro día que hay un salmo donde el salmista tenía mucha fe material, pero tenía poca fe confianza. Porque decía, me llega el agua al cuello y no tengo dónde apoyar mis pies. Entonces la fe no nos quita la primera parte. Porque yo soy creyente, no me va a llegar nunca el agua al cuello, no. Me llega el agua al cuello, pero sí tengo dónde apoyar mis pies. Esa es la fe. No que me quite los problemas, que me quite, no. Los tengo, pero sí tengo dónde apoyar mis pies. Ahí está la no fe y la fe. No tengo dónde apoyar mis pies, sí tengo dónde apoyar mis pies. Ahí está justamente la fe. La persona que vive la consolación no se rinde ante las dificultades porque experimenta una paz más fuerte que la prueba. Una paz interior más fuerte que la dificultad, que la prueba. Y entonces justamente le viene de la confianza que ha puesto en Dios. Por eso, cuando ponemos toda la confianza en Dios, todo se convierte en consolación a pesar de todas las dificultades que haya. Pero hay que poner la confianza en Dios. San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy seguro. Sé de quién me he fiado y estoy seguro. Justamente en medio de todas sus dificultades, que eran muchas. Sobre todo de aquellos falsos hermanos, decía él, los judaizantes, que se venían desde Palestina, donde él estuviera, fuera en Galacia con los Gálatas, fuera en Éfeso, fuera en Roma, se venían para desacreditarlo en su predicación de la fe como requisito para adherirse a Jesús sin necesidad de hacerse antes judío. Y entonces los judaizantes, que así se llamaron, eran conversos a la fe en Cristo Jesús, conversos, eran cristianos, pero no habían dejado la dimensión judía en el sentido de que exigían al pagano que quería hacerse seguidor de Jesús, le exigían que se circuncidara. San Pablo decía, la fe en Jesús basta. No hace falta circuncisión, no hace falta, es decir, no hace falta hacerse judío para ser creyente en Jesús. Entonces, los sufrimientos más fuertes de San Pablo, cuando él los enumera, le vinieron justamente de los falsos hermanos. ¿A quién llaman los falsos hermanos? A los judaizantes. Porque le hacían no solamente la vida, sino su predicación se la hacían imposible. Metían cizaña y decían, no, que tienen que hacerse judíos, porque si no, no se puede. No, que tienen que hacerse judíos. Y entonces de ahí le vinieron las mayores dificultades en su predicación. Lo dice él mismo. Sobre todo de los falsos hermanos. Peligros en el mar, peligros en la tierra, en sus viajes. Fíjense, los viajes de entonces no eran como los de hoy. Peligros de los falsos hermanos. Entonces, Pablo mantiene justamente su paz porque sé de quién me he fiado y estoy seguro. Entonces, esa es la actitud de fe más hermosa que podemos tener, que es la fe confianza. La fe tiene dos dimensiones. Lo que creemos y fiados en quién lo creemos. Así, para que lo sepan incluso en latín, a la primera se le llama fides que, ¿qué creo? Fides que. Y a la otra se llama fides qua, ¿con qué actitud creo? ¿Con qué actitud creo? Con la confianza. Y entonces a mí me gusta mucho comparar justamente ese salmo en dos situaciones. En la situación de falta de confianza, de fe confianza, sé de quién me he fiado y estoy seguro. San Pablo ahí junta la fides que y la fides qua. Me llega el agua al cuello y no puedo dónde hacer pie,
le falta la fides qua, le falta la confianza. Entonces, en ese sentido, hay que ir creciendo no solo en saber más verdades y en saberlas mejor, es la teología, sino que hay que ir creciendo en vida teologal, en la vida que se deduce de esa teología. Eso sería la vida teologal. Y la vida teologal es justamente la fe confianza. Padre, una pregunta. ¿Es válido que cuando uno se llega a una prueba fuerte, se tambalee Uh-huh. Claro, después ya empieza a hacer actuar la fe. Exactamente. El primer tambaleo no hay quien nos lo quite. El primer tambaleo no hay quien nos lo quite. Pero ustedes saben que hay, dicen los psicólogos, dos movimientos. Uno que es el movimiento primero, que a veces no es ni siquiera racional porque no entra ni siquiera la razón, y el movimiento segundo. Y el movimiento segundo es cuando entra la razón y en nuestro caso cuando entra también la fe. Entonces no se apuren porque en un principio uno diga se me cae el mundo encima, pero luego ve que sé de quién me he fiado y estoy seguro, San Pablo. Me llega el agua al cuello, pero tengo donde apoyar mis pies. Y entonces es cuando el acto de confianza no es rutinario, sino que sale justamente de la propia situación vital. Sale de la propia situación vital. Sí. Está bien el ejemplo del niño. Nos quedamos flaquitos, pero luego nos ponemos otra vez gorditos. Nos ponemos gorditos, sí. Sí, y además, esto es, en la vida de los santos, todo eso es del tiempo, nos dura mucho, mucho. Ojalá que a muchas les llegara pronto el tiempo de la mística, pero ese es el tiempo de la ascética, donde la fidelidad cuesta. Es decir, cuesta ponerse en forma. Llega el momento de la mística cuando la fidelidad se hace con natural. Entonces ese es el momento de la mística. Normalmente estamos en tiempo de ascética, pero no neguemos o no nos neguemos justamente a que la ascética desemboque algún día en la mística, donde ya no cuesta, sale sin querer. Es como una especie de segunda naturaleza. Y entonces sale el bien, sale sin necesidad de hacer el propósito y de decir ahora es el momento, entonces tengo que... Esa es la ascética. Y estamos mucho tiempo en la ascética. Pero tenemos que estar abiertos porque una ascética que se vive en la confianza, en ese sentido, una confianza que cuesta, puede desembocar en la mística. Y místicos no solamente son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús religiosos, mística puede ser una buena esposa, una buena mamá, puede llegar también a la mística en su unión con Dios, de tal modo que le salga ya sin querer. O sea, que nos salga lo bueno sin tenernos que hacer el propósito. La mística nos sale lo bueno haciendo el propósito y venciendo dificultades. Nuestro mal carácter, nuestro genio, eso lo vencemos. Hay un momento en que de tal modo Dios va agarrando nuestra vida, de tal modo vamos existiendo en Él vivimos, existimos y somos, de tal modo vamos viviendo en Él que nos sale entonces de una manera espontánea, estamos llegando a la mística. Y ojalá que llegásemos, ¿no? Bien. Se trata, por tanto, de un gran don para la vida espiritual
y para la vida en su conjunto, que sería vivir con alegría interior. Vivir con alegría interior. Incluso puede haber alegría interior echando lágrimas por, yo qué sé, por la muerte de un ser querido. Y puede haber alegría interior y lágrimas en los ojos. No está reñido las lágrimas con la alegría interior. La consolación es un movimiento íntimo que toca lo más profundo de nosotros mismos. Dice San Ignacio de Loyola, no es llamativa, no es espectacular, sino suave. Va entrando casi como sin darnos cuenta. Suave, delicada, como una gota de agua que empapa una esponja. Ahí no hay ninguna violencia, no hay ningún... Ustedes echan un poquito de agua en una esponja y la asume sin enterarnos. La recibe. La persona se siente envuelta en la presencia de Dios. Se siente envuelta en la presencia de Dios. Sé de quién me he fiado y estoy seguro. Pero siempre de una forma que respeta la propia libertad. Es decir, la consolación, esa alegría interior por la presencia de Dios, no nos quita nuestra libertad, sino que nos la hace acorde con la voluntad de Dios. Nos la hace acorde con la voluntad de Dios. Ustedes saben cuánto han hecho por sus hijos, de una manera mística. Es decir, sin hacer el propósito, hoy voy a tratar mejor a mi hijo. Hoy voy a quitarme el genio con mi hijo. No, les sale. Les sale. Sobre todo cuando son pequeños y no dan guerra. Sobre todo cuando son pequeños y no dan guerra. Pero ustedes saben que como mamás tantísimas cosas han hecho que son la voluntad de Dios sin tener que decirse a ustedes mismas voy a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de la buena mamá con el hijo coincide con la voluntad de Dios y ahí se da una especie de ósmosis, de unión, de empatía entre las dos voluntades sin darse uno ni siquiera cuenta. Pues eso es lo que tiene que ir creciendo justamente conforme se va desarrollando la vida en el espíritu, la vida espiritual. Eso va creciendo y entonces el ser bueno, buena, es lo que a uno le sale. Es lo que a uno le sale. Y le sale sin proponérselo. Sin tener que hacer un rato de oración antes, sin tener que decir ahora me refreno, sin tener que meterse antes en el cuarto para decir cuando se me vaya el genio entonces salgo, sino así es lo que sale. Y entonces es fruto de que nos dejamos agarrar cada vez más por la presencia de Dios en nuestra vida. Nunca es algo fuera de tono que trate de forzar nuestra voluntad. Nos sale. Cuando tenemos que forzar nuestra voluntad, estamos en la ascética. A mí me saldría agarrar a aquella persona y tirarle bien de las orejas y darle una buena bofetada, ¿no? Y entonces lo que me sale es eso. Y entonces es cuando me retengo, digo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y hago entonces el sacrificio de dejar mi propósito de estirador de orejas pero me cuesta todo un tiempo de tener que poner ahí unos argumentos, otros argumentos. Cuando se llega a este momento, te sale la bondad de una manera espontánea. Nunca es algo fuera de tono que trate de forzar nuestra voluntad, tampoco es una euforia pasajera.
Una euforia pasajera que también las tenemos, ¿no? Tenemos momentos en que todo nos parece bonito, todo. Lo que ayer nos parecía malo, otro día por un momento de euforia, todo nos parece bonito, pero la euforia sabemos que se pasa, ¿no? Viene cualquier contratiempo y la euforia se fue de paseo. Entonces, al contrario, como hemos visto, también el dolor, por ejemplo, el dolor por los propios pecados puede convertirse en motivo de consolación. El dolor por los propios pecados, y el dolor es verdadero, ¿no? Uno lo siente no porque le están cortando la cabeza o le están cortando una oreja, ¿no? Sino lo siente por dentro, cómo yo fui así, cómo yo reaccioné así, por qué reaccioné así. El dolor por los propios pecados puede convertirse en motivo de consolación. Me duele de verdad haberme comportado de esta manera, de aquella, de la otra, ¿no? Me duele de verdad. Y ese dolor es un motivo de consolación. Y luego habla un poco de 2 o 3 santos. La experiencia de San Agustín, cuando hablaba con su madre Mónica de la belleza de la vida eterna. Y lo tienen en las confesiones de San Agustín, que entonces se entusiasmaba con la belleza de ese estar siempre con Dios. La alegría de Francisco de Asís, asociada por otra parte a situaciones muy duras de soportar que tuvo que soportar San Francisco de Asís a la hora de empezar su estilo de vida franciscana. Pensemos en tantos santos y santas que supieron hacer grandes cosas, no porque se considerasen buenos y capaces, sino porque fueron conquistados por la dulzura pacificante que da paz del amor de Dios. Entonces, en este sentido, lo tenemos muy cerca. Es la paz que a San Ignacio lo invadía cuando empezó su conversión con la lectura de la vida de los santos, cuando lo hirieron en aquella batalla de Lepanto y tuvo que estar sin poder caminar. Entonces, pues cayó entre los libros que había en la casa uno de vidas de santos, y fue lo que hizo toda la conversión de San Ignacio. Y iba sintiendo justamente esa especie de, ¿cómo diría yo?, de dulzura, de paz interior, que fue lo que le hizo convertirse. Ser consolado es estar en paz con Dios, sentir, no solamente analizar, sentir que todo va bien, en paz, que todo es armónico dentro de nosotros. Es decir, una armonía interior. Y armonía es cuando nosotros somos sinfónicos todos, ¿no? Porque tenemos los sentidos, tenemos los sentimientos, y cada uno a veces puede tocar por su cuenta. Y no sale una sinfonía, sino que sale un barullo. ¿No? Entonces, justamente armonizar desde el amor de Dios todas esas sentimientos, voluntad, corporalidad, espiritualidad, unificarlo, armonizarlo, es lo que da y lo que hace avanzar no solamente en el espíritu, sino en la misma santidad. Y es algo que está al alcance de todos. Y pone el ejemplo de Santa Edith Stein, lo que sintió, la paz que sintió después de su conversión. Un año después de haber recibido el bautismo, ella dice: cuando me abandono a este sentimiento, me invade una vida nueva, que poco a poco comienza a colmarme y sin ninguna tensión de mi voluntad, es decir, sin oponer por mi parte, me impulsa hacia nuevas realizaciones. Este aflujo vital
me parece que brota de una actividad y de una fuerza que no son las mías, y que sin haber violencia alguna a la mía, se hace activa en mí. Describe muy bonito lo que pasa en ese corazón que lucha, pero que al final no lucha porque hay una fuerza que no es mía, pero que está activa en mí, no es mía, es de Dios, pero está activa en mí, que me armoniza. Y entonces de ir cada sentido por su lado, cada sentido por su sitio, hay una armonización interior. Es decir, una paz auténtica es una paz que hace brotar los buenos sentimientos en nosotros. Cuando estamos realmente en paz, cuando van brotando los buenos sentimientos sin tener que hacernos violencia interior. Van brotando los buenos sentimientos. Entre responder mal a quien me ha ofendido o responderle con otra ofensa y no responderle, me sale no responderle. Entre tantísimas cosas que nos pasan cada día. La consolación tiene que ver sobre todo con la esperanza. ¿Por qué? Porque mira al futuro, porque nos pone en camino, porque permite tomar iniciativas hasta ese momento siempre dejadas o ni siquiera imaginadas, como le pasó a Santa Edith de Stein, que no solamente era judía, sino atea. No solamente era judía, sino atea. Y justamente le lleva al bautismo en este camino de esperanza. Es una paz grande, pero no para permanecer ahí sentados gozándola. La consolación da la paz, te atrae hacia el Señor y te pone en camino para hacer el bien, para contagiar la bondad. Entonces, en ese sentido, es la esperanza de un camino nuevo que se abre. Y ese camino nuevo va quitando obstáculos. La consolación no es para sentarse y decir, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, ¿no? San Pedro en el Tabor, el complejo Tabor nos entra muchas veces. Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. No. Si Pedro hubiera llevado a la cruz la misma actitud, qué bien se está aquí, hagamos 3 cruces, no para los 2 ladrones, sino otra también para mí, otra también para redimir, entonces habría llegado pero cuando todavía estaba en el seguimiento ascético, no en el místico. Luego él murió en la cruz. Y además dice la tradición que no quiso morir ni siquiera con la cabeza para arriba para no morir como su Señor, sino con la cabeza hacia abajo. O sea que le llegó el momento, pero mientras que en el tiempo que conviven los apóstoles con Jesús, es un tiempo de aprendizaje. Aprenden del todo con la resurrección y con la venida del Espíritu Santo. Aquello es lo que les cambia. Ustedes saben como yo que muchas veces decimos, uy, ahora caigo en la cuenta y damos un repaso a nuestra propia vida, ¿no? Ahora caigo en la cuenta y cuando era niño, cuando iba a la escuela, cuando en la primera comunión, ahora caigo en la cuenta. ¿Qué fue la resurrección y Pentecostés para los apóstoles? Ahora caigo en la cuenta. ¿Cuántas veces el mismo Jesús le dice, son ustedes torpes para comprender, ¿no? Y al propio Pedro le llamó Satanás. Apártate de mí porque piensas como los hombres y no piensas como Dios. La resurrección y la venida del Espíritu Santo, la resurrección los abrió, pero la venida del Espíritu los tumbó. Entonces,
Ahí fue el ahora caigo en la cuenta. Y desde ahí hicieron un repaso de toda la vida de Jesús. Y entonces se dieron cuenta qué les dijo cuando les hablaba de la predicción de la pasión, qué les dijo cuando les dijo las bienaventuranzas, qué les dijo cuando les dijo. Entonces cayeron en la cuenta. Ahora caigo en la cuenta. Pues el Espíritu nos lleva para que algún día también nosotros podamos decir, ahora caigo en la cuenta. Bien. El tiempo de consolación, cuando somos consolados, nos vienen ganas de hacer mucho bien y siempre. Al contrario que en el tiempo de desolación. Las ganas son, en la desolación, encerrarnos en nosotros mismos y no hacer nada. Que me lo den todo hecho. Cuando estamos desolados. En el tiempo de consolación es hacer el bien y hacerlo con ilusión. La consolación impulsa siempre para adelante, al servicio de los demás, al servicio de la sociedad, al servicio de las personas. Es decir, se convierte en entrega. Se convierte en entrega. En este sentido, el ejemplo es el mismo Jesús. Y por eso estar mirándolo a Él siempre es el mejor camino de ajustar nuestra vida a la realidad del seguimiento. La consolación te impulsa hacia adelante al servicio de los demás, de la sociedad, de las personas. La consolación espiritual no es controlable, no dispones tú de ella. Es un don del Espíritu Santo que hay que pedir. Permite una tal familiaridad con Dios, va también en cursiva, que parece que se anulan las distancias. Piensen en los místicos. Los místicos hablan de Dios como si fuera el que está al lado, ¿no? O más aún, como estando ellos dentro de Él. Y hablan como quien se las sabe todas de Dios. Y es que han llegado a esta familiaridad con Dios que parece que anula las distancias. De una Teresa de Jesús que se tenía que agarrar a los barrotes del coro, ahí de las monjas, para no irse de la oración, porque le daban ganas de irse, entonces estaba en tiempo ascético y se agarraba a las rejas del coro, a una Teresa de Jesús hablando del Dios en quien vive, en quien se mueve, en quien existe. Hay una diferencia enorme justamente por el crecimiento de la familiaridad con Dios. Los místicos tratan a Dios como un amigo. Tratan a Dios como un amigo, como uno de casa, como un conocido. Da un sentido de ternura hacia Dios que nos hace audaces en el deseo de participar de su misma vida, de hacer lo que a Él le agrada, porque nos sentimos familiares con Él. Sentimos que su casa es nuestra casa. Nos sentimos acogidos, amados, revitalizados. Esa es, yo creo, una experiencia hermosa que no está, vuelvo a repetir, cerrada a nadie. No está cerrada a nadie. Es una experiencia abierta a todos, que todos podemos, por parte de Dios, llegar a ella. A veces no llegamos por parte nuestra, pero por parte de Dios no dirá nunca, si llegamos a esa mística que crea familiaridad, no dirá nunca, ¿pero qué te has creído? ¿Que eres como yo? En ese sentido, nos parecemos a Dios. Y
se da algo que los santos padres decían mucho: el Verbo se hizo hombre para que nosotros nos hagamos Dios. No en el sentido de endiosarse, sino en el sentido de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús el Señor. Hay el movimiento de la encarnación en los santos padres es doble: la bajada y la subida. La bajada de Dios a los hombres, la subida de los hombres a Dios. Entonces, en ese sentido, estamos dentro de un misterio, que es el misterio de la encarnación, que nos puede llevar hacia estas alturas. Con la consolación no nos rendimos frente a las dificultades. De hecho, tenemos la audacia con la consolación, con la misma consolación, tenemos una cierta audacia que no es soberbia, sino que es pues tener la experiencia de haber llegado a una relación con Dios, a una familiaridad con Dios que nos hace en tener los mismos sentimientos. Decía San Pablo a los filipenses, aquella comunidad de Filipos la quería mucho: tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Y después de eso viene justamente el célebre himno de la encarnación, el cual, siendo semejante a Dios, no retuvo el ser semejante a Dios, sino que se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y llegó a someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Al contrario que en el tiempo de desolación, las mismas cosas las ves, las mismas cosas las ves de forma diferente y dices: no, yo voy adelante, yo lo hago, yo puedo. Pero ¿estás seguro? ¿Estás segura? Yo siento la fuerza de Dios y voy adelante. Y en este sentido salen hombres y mujeres llenos de Dios y llenos de su fuerza. Y capaces entonces de tragarse el mundo. Capaces de tragarse el mundo. La consolación te impulsa a dar el primer paso, y esto es lo hermoso en la consolación. Pero hay falsas consolaciones. Hay que distinguir bien la consolación que viene de Dios de las falsas consolaciones. Y dice con gracia Papa Francisco: en la vida espiritual sucede algo semejante a lo que sucede en las producciones humanas, que hay originales y hay copias. Yo tengo pues un cuadro original de Goya o de Murillo o una copia. Y entonces se parecen, pero no son lo mismo. No es lo mismo la original que la copia. Puede haber también copias de la consolación. Si eso es lo original, vuelve a repetir, es como una gota en una esponja suave e íntima. No es para hacer alardes, no es para decir yo ya he llegado, ustedes son unos ignorantes, no. Pero las copias son ruidosas y llamativas, son puro entusiasmo, son fuegos como en la Navidad, los fuegos fatuos, sin consistencia, llevan a plegarse sobre uno mismo. Aquí hay un criterio de distinción muy bueno. El místico no se larga de, por ser familiar con Dios, no tener familiaridad con los demás. Al contrario, le hace ser más familiar con todos. Por lo tanto, la consolación no encierra. Como ya estoy consolado por Dios, como ya veo las cosas claras, como ya incluso en las dificultades tengo la fuerza de seguir adelante, como ya, pues aquí me quedo todo y no comparto, no es
auténtica consolación. La falsa consolación al final nos deja vacíos y nos deja justo lejos de lo que creemos estar cerca. Lejos de Dios, creyendo que ya estamos familiarizados con Él. Cuando nos sentimos felices y en paz, somos capaces de hacer cualquier cosa. Pero no confundir esa paz con el entusiasmo pasajero, porque el entusiasmo hoy está y mañana desaparece. Cuando hay verdadera paz, no hay paz hoy y mañana guerra, sino que la paz va tomando posesión de la propia vida. Y entonces distinguir bien los momentos pasajeros que pueden ser de entusiasmo y los momentos que llamaríamos la perseverancia. La perseverancia. En eso ustedes saben muchísimo, ¿no? Que no es lo mismo asistir a un retiro y subirse al séptimo cielo que perseverar en el cielo al cual hemos subido. Es la manzanilla, hace un poco más, ¿verdad? Y calentita mejor. A mí me gusta caliente. No me gusta, no soy como la iglesia aquella del Apocalipsis que le decía el apóstol Juan, no eres ni fría ni caliente, ¿no? La tibieza. Bien, entonces, eso estábamos diciendo, ¿no? Un retiro puede causar un fuerte entusiasmo. Si la perseverancia no es consecuencia de ese entusiasmo y es a la medida del entusiasmo, entonces se queda en un entusiasmo que fue bonito, que fue hermoso, que tal, pero que pasó. No deja una huella permanente en el modo del seguimiento. Y por eso la insistencia tan fuerte en la perseverancia. La perseverancia, vuelvo a repetir, en tiempos es una perseverancia que cuesta, ascética, y tenemos que proponernos. Y cada día decir, Señor, no me voy a olvidar de esto, y te propongo y hacer un sacrificio y hacer un tal, para que me ayudes, pero la perseverancia tiene que llegar a ser la constante de aquel entusiasmo que no era mentira, sino que era justamente el momento del descubrimiento. Entonces no se trata solo de descubrir en un momento, sino de continuar la vida desde el descubrimiento que cambió el rumbo. En ese sentido, no confundir esa paz con el entusiasmo, ya hemos dicho. Discernir entonces la consolación. Se debe hacer discernimiento también sobre la consolación. La falsa consolación, que también la hay, puede convertirse en un peligro. Y fíjense qué peligros más sutiles, pero peligros. Cuando la buscamos como fin en sí misma, de forma obsesiva, pero olvidándonos del Señor. Y dice uno, ¿y eso cómo puede ser? Pues eso son a veces terapias. ¿Qué hay que hacer terapias? Pues hay que hacer quien las necesite. Pero en este sentido la consolación no es una terapia. Es mucho más que una terapia. Es terapia espiritual cuando al fin y al cabo nos olvidamos del Señor y vamos buscando solo estar bien nosotros, olvidándonos del Señor. Entonces, cuidado, porque puede ser falsa consolación, puede quedarse en terapia espiritual. Lo decía muy bien San Bernardo, se buscan, esto es muy bonito, se buscan las consolaciones de Dios, pero no se busca al Dios de las consolaciones.
que me dé consolación, pero no lo busco a Él. Se buscan las consolaciones de Dios, pero no al Dios de las consolaciones. Y entonces hay que buscar de corazón a Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Ahí está la fuerza de la consolación. Nos hiciste, Señor, para ti. Eso lo sabemos. Nos lo aprendimos no solamente de memoria, sino que lo hemos ido experimentando en la vida. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón anda inquieto hasta que descansa en ti. Entonces, en el inicio y en el final. Nos hiciste para ti hasta que descansa en ti. Esa frase de San Agustín es muy a propósito para todo este tema. Nosotros debemos buscar al Señor y el Señor con su presencia, nos consuela, la consolación, y nos hace ir adelante. No nos deja en el sitio estancados. El Señor. Él en mi fuerza, el apóstol San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy seguro. No estoy seguro por mí. Sé lo que he hecho, un retiro y estoy seguro, no. Sé de quién me he fiado y estoy seguro. Pero no hay que buscar a Dios porque nos traiga consolaciones. Es un truco que no funciona. Hay que buscarlo por Él mismo. Hay que buscarlo por Él mismo. Y ahí vendrá la consolación. Pero no hay que buscarlo porque yo quiero estar consolado, entonces me pongo a buscar a Dios. No. Nos hiciste, Señor, para ti. Mi corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Es decir, sería llevar la dimensión creatural, nuestro ser criaturas, tiene una apertura que no la llena sino Dios. No la llena sino Dios. El hecho de ser criaturas dice relación, lo voy a decir así en elevado lenguaje, dice relación intrínseca con el Creador. Intrínseca quiere decir que esa misma, haber sido ser criaturas, en el mismo hecho de ser criaturas está la relación con el Creador, no es un añadido. Una cosa es intrínseca cuando la tenemos dentro necesariamente y no nos la ha puesto nadie superpuesta. Eso es lo intrínseco. Entonces, la criatura tiene intrínsecamente, es decir, nadie se lo ha superpuesto, la tendencia al Creador. Si fuéramos eternos, no tendríamos esa... Pero el hecho de ser criaturas, nuestro hecho de ser criaturas dice necesariamente, intrínsecamente, relación con el Creador. Y eso para toda la gente. Pero en nosotros, seguidores de Jesús, el ser salvados por Jesús dice relación con el Salvador. A mí, ¿quién me salvó? Yo soy salvo. ¿Quién te salvó? Jesús. Entonces, la relación con Jesús es la base de poder llegar a la consolación. No simplemente el hecho de decir, yo es que soy salvado. ¿Quién te salvó? Jesús. La relación con Jesús es la fuente de la consolación. Es decir, hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente. Corremos el riesgo de vivir la relación con Dios de forma infantil, buscando nuestro propio interés, como el niño que busca a ver si el papá le regala
la mamá le regala ya la bicicletita o le regala ya no sé qué, le regala no sé cuánto, es decir, una relación interesada. La relación con Dios tiene que llegar a ser desinteresada. Recibirlo a Él, no sus cosas. Padre, pero muchas veces uno se acerca y busca a Dios, pero se encuentra, se busca de don, se encuentra uno con el Padre. Es la transformación. Pero tú sabes también mucha gente que en la experiencia de un milagro se queda con el milagro y no apunta a quien se lo hizo. El rechazo. Claro, claro. Así también podemos reducir a Dios a un mero objeto para nuestro uso y consumo, olvidando que el don más hermoso es Él mismo. Es el mismo Dios, es el don más hermoso. Vivimos nuestra vida entre las consolaciones de Dios y las desolaciones del pecado y del mundo. Y ahí tenemos que estar atentos. Y el Papa termina con una advertencia. Hay que saber distinguir cuando se trata de una consolación de Dios que te da paz hasta el fondo, o cuando se trata de un entusiasmo pasajero que no es malo, pero no es la consolación de Dios. Es un entusiasmo pasajero y mejor es tener un entusiasmo que tener una bajada de ánimo, ¿no? Mejor es... pero aquí hay que distinguir. Ustedes saben como yo que hay gente que naturalmente es entusiasta. Para la gente que naturalmente es entusiasta, le es más difícil comprender el mundo de la consolación en este sentido. Para la gente que es menos entusiasta, el deseo de felicidad, de paz, de serenidad interior, la lleva mucho más. Por eso no tengan envidia a la gente. Uy, pero este o esta siempre está contento, está dando palmas, siempre está parece que la vida no le tiene problemas, no tengan envidia. Puede ser una trampa para no buscar la raíz del consuelo. Y ustedes como yo saben que hay temperamentos que son así, ¿no? No minusvaloren el temperamento que tiene también dimensiones de tristeza o dimensiones de vacío o dimensiones de sinsentido, porque justamente ahí, de tomarse en serio eso, ahí anida la búsqueda del bien mayor. Ahí anida la búsqueda del bien mayor. En ese sentido, iba a decir un disparate, tómenmelo como disparate. Tenemos la suerte de ser todos pecadores. Claro. Tenemos la suerte de no ser perfectos. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque desde ahí la búsqueda del Dios del consuelo, de la consolación, es mucho más realista. Y el camino es más verdadero. Sí. Entonces quédense con eso. Tenemos la gracia de ser todos pecadores. Claro. Bueno, pues entonces terminamos la consolación y fíjense que vamos ya por la 9, 9 meses de retiro espiritual.
Entonces, no las vamos a terminar en el año, pero las vamos a hacer enteras porque yo creo que nos están ayudando mucho a ir orientando y apoyando bien nuestra vida. Sí. 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 Pues mira, para que el regalo que Dios haga de ti a los demás, empezando por la propia familia, sea un verdadero regalo. Han visto carros por ahí que van así, ya no pueden, y pone detrás regalito de Dios. Y uno dice, si Dios lo regala, ya se podría poner a regalar algo mejor, ¿no? Entonces, justamente nuestro avance espiritual es un regalo de Dios para los demás. Y por eso hay que buscar ser regalados por Dios, pero para ser regalados a los demás. Y que la gente pueda decir, menudo regalo que me ha dado Dios, el del carro, un Mercedes último modelo, regalo de Dios. Pero esos que ya las ruedas ni les marchan y tienen 5 o 6 hoyos por todas partes, regalito de Dios. Ya se podría Dios poner a regalar algo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que cuando una persona se siente en este sentido consolada, así que no me ven allí, cuando una persona se siente consolada, es consoladora. Claro, para ser un verdadero regalo de Dios. Y qué hermoso sería si nos concibiéramos así, regalo de Dios. Y dijeran, Dios mío, gracias porque el regalo merecía la pena y lo necesitaba. Hay regalos que son preciosos a veces, pero inútiles, porque ya tiene uno un montón de eso, ¿no? Y hay otros regalos que además de ser regalos son útiles. Tenemos que pensar en ser regalos útiles para la gente. Gracias, Padre Jaramillo. Yo de todos los discernimientos, esta me encantó. Me encantó. El consuelo, me encantó. Y además es una palabra que usamos sin entendimiento. Y hoy la entendimos. Muy bien. Hoy no nos fue tan bien, pero algo. Luego traeré a los seminaristas que lo conozcan. Y muchas gracias. Y las esperamos a cada una en sus grupos la semana entrante. Estamos planeando la ida a Santo Domingo, que vamos en el mes de la Virgen. Siempre hacemos excursión. ¿Santo Domingo? Sí, vamos. Fíjese. Qué bien. Pues que los dominicanos cuando las vean digan, esto es un regalo de Dios. Amén. Y usted también es un regalo de Dios para nosotros. Dios lo bendiga. Amén.